Buenas noches a todos los que se van conectando. Hoy tenemos un vivo espectacular sobre menopausia con un invitado de lujo, que es el doctor Fernando Santana. Yo estuve esperando bastante este momento para que le conozcan, porque la verdad que es un genio. Van a ver la facilidad que tiene para expresarse y para transmitir conocimiento, así que bueno, ahora lo estamos invitando. Ahí se va a sumar pronto. Avísenme porfa si se escucha bien. Hola a todas. Ahí se va conectando el doctor. Buen día, doctor. Buenas noches, doctor, perdón. Estoy un poco cansada, llegué al consultorio. ¿Cómo anda? Hola, Qué ¿qué tal, gusto, qué Flor? honor Muchas tenerlo con gracias. nosotros También finalmente. un poquito ¿Hace cuánto tiempo que estábamos tratando de coordinar para tener este vivo? ¿Desde el año pasado? del año pasado. La verdad que el tiempo pasa muy rápido y yo también bastante ansioso. Es un tema tan importante que lo vemos a diario y si yo puedo cooperar en realmente enseñar qué es, cómo es llegar al público, para mí es un agrado. Así que muchas gracias, Flor, No, como te digo, por tu Fernando, un honor invitación. tenerte acá. Y como te decía, yo desde el año pasado buscaba a alguien con quien hacer un vivo que tenga mucha experiencia en todo lo que es longevidad, menopausia, así que nadie mejor que vos para estar acá con nosotros y contarnos un poquito de todo. Yo te fui mandando todas las preguntas frecuentes, pero bueno, nada, si querés puedes presentarte y empezar a contarnos un poquitito todo lo que sabes. Bueno, la verdad que yo ya llevo mucho tiempo, ya cumplí en diciembre 40 años de médico clínico, siempre muy búsqueda en distintos conocimientos, llegando a la medicina funcional, la medicina bioreguladora de sistema, eh, medicina de longevidad saludable que me apasiona este último tiempo porque lo vemos a diario, de qué manera sabemos que estamos viviendo más tiempo, pero el problema es en qué condiciones estamos llegando, el manejo de hormonas y el equilibrio hormonal, que es también fascinante, un mundo que hoy día sabemos que tiene que ver con los pilares o estos sellos de los procesos de envejecimiento, la nutrición, que para mí realmente es salud, la medicina de estilo de vida, donde vemos toda la parte de actividad física, hoy día lo podemos como profundizar un poquito desde el punto de vista de esta menopausia o perimenopausia, y la verdad que uno nunca termina de aprender. Y yo me alimento de colegas como tú, colegas que de alguna manera compartimos en distintas instancias. Así que bueno, acá estamos. Y cuando me dicen, ¿y tú qué especialidad tienes? Le digo, mira, tratamos personas y las personas no tienen ninguna especialidad. Es la mirada ya sistémica, integral, que cada vez que va avanzando el conocimiento no podemos quedarnos atrás y nos va abriendo camino para potenciar la salud de las personas. Y nuestro reto acá en Calevit, que trabajamos con un instituto, aproximadamente somos 24 personas, un equipo de odontólogos biológicos, somos 4 médicos, nutricionistas, TENS, es de qué manera un desafío para nuestros pacientes que es, por favor, cumplan sus 100 años en salud. Y esa es nuestra misión de poder, ojalá, llegar, a pesar de que los vaivenes de la vida hoy día es complejo, es difícil, pero no imposible. Para mí la palabra clave es la decisión. Así que un gusto estar acá contigo, Flor, y bueno, veremos la respuesta al público de su inquietud en relación al tema que hoy Buenísimo. día ¿Querés ir elegiste. contándonos primero eso? O sea, ¿qué es la menopausia? ¿Qué es la perimenopausia? ¿Cuándo se declara una menopausia? ¿Cuáles son los cambios que uno siente a nivel de el declive de las hormonas? Y bueno, después hablaremos sobre si recomendás el reemplazo, Eh, terapias naturales, hábitos y todo lo que puede también ayudar en esa etapa. Mira, en general tenemos que entender que la menopausia es un proceso absolutamente normal, fisiológico y lamentablemente se ha estigmatizado. Para muchas mujeres es hasta acá no más llego y hoy día me llega un punto de inflexión que no seré la misma. ¿Qué pasa con mi pelo? ¿Qué pasa con mis uñas? ¿Qué pasa con mis arrugas? ¿Qué pasa con estos calores que empiezan a aparecer? Capaz que mi marido me cambie por una Lola más joven, por alguien que de alguna manera cumpla, decir, vienen muchos fantasmas.
Y yo le digo todo lo contrario. La menopausia es una tremenda oportunidad para tomar conciencia que estamos solo a mitad de camino, nos queda la otra mitad de camino. Tenemos que entender que la mujer, la mitad de su vida va a estar en periodo postmenopáusico. Por lo tanto, tenemos que irnos preparando para este navegar. Es decir, yo lo veo que en algún momento de la vida podría aparecer como un barco que venía muy, muy tranquilo y de pronto se me viene una tormenta. Esta tormenta va a mover oscuridad, va a mover miedo, va a mover temores, inseguridades, y si nosotros pasamos bien esta tormenta, nos va a venir una calma maravillosa y vamos a tener una oportunidad para conocerte quién eres, una oportunidad para tu belleza y tu metabolismo, una oportunidad que te vas a dar para tomar conciencia de que estamos solo a mitad de camino. Por eso yo digo, la menopausia no es el término, es el inicio de una etapa, y si esa etapa la vemos y la proyectamos en forma adecuada, vamos a estar mucho más en armonía con nosotros mismos, la mujer, vamos a estar proyectando una madurez y una belleza interna y una belleza externa, y eso se puede lograr absolutamente. El cuento está cómo llegamos a la perimenopausia y a la menopausia. ¿Quién es la persona que llega? ¿En qué circunstancias de mi vida? Es distinto si yo estoy sola o no tengo pareja, o a lo mejor justo me viene una ruptura de pareja, o a lo mejor una pérdida de un trabajo. ¿Por qué? Porque van a haber hormonas que van a conjugar y van a estar danzando alrededor de estos cambios hormonales. Si nos vamos a la medicina convencional, ¿cómo diagnosticamos la menopausia? Fíjate que la menopausia es un diagnóstico retrospectivo, porque necesito, en el fondo, en la última menstruación, pero la mujer tiene que tener un año sin menstruar. Y recién ahí yo digo, mira, estamos en menopausia. La menopausia promedio es aproximadamente los 51 años, en Latinoamérica algo menos, generalmente entre los 48, 49, 50 años. Y todo el periodo previo hablamos nosotros de perimenopausia, que también puede partir a partir de los 44, 45 años, generalmente 2 o 3 años antes que tenga un año en amenorrea, esto significa sin menstruación, y también posteriormente tenemos el periodo postmenopáusico, que posiblemente va a ser nuestra mitad de la vida. Por eso digo, tenemos que prepararnos para llegar a este mar que podría ser un poco tormentoso si no veníamos navegando bien. Pero si yo vengo navegando absolutamente bien, la mujer sale más grande, más fortalecida, con más confianza, dejo atrás mis cambios hormonales que de alguna manera en un periodo voy a estar con mis estrógenos arriba, que quiero carbohidrato y quiero dulce y no quiero saber de los chicos que me molestan. Luego viene la progesterona que se me empieza a bajar, y en esos momentos la verdad que quiero estar tranquila, sola, hacer mi yoga, tener ejercicio. Luego la testosterona, que en realidad se me empieza a bajar, por lo tanto ya mi líbido, mi capacidad de concentración, ya no me acuerdo cuál fue el último libro que leí, ya quiero estar más tranquila. Entonces, este vaivén de hormonas en todo el periodo previo pasa a ser una armonía, una tranquilidad cuando estamos en equilibrio hormonal. Ya veremos quién necesita hormonas exógenas o a lo mejor no. Es decir, todos, desde que nacemos hasta, ojalá, nuestros 100 años en salud, necesitamos un equilibrio hormonal. Todos. Ahora, otro es si necesito desde mi profundo producción interna o necesito el uso de hormonas externas. Ese es otro tema. Entonces, se ha visto que Latinoamérica y el mundo va cada vez aumentando en edad. Y si nosotros nos retraemos al concepto evolutivo, la evolución dijo dos cosas: o la procreación o la longevidad. Si nosotros nos trasladamos a 2 siglos atrás, el promedio de la mujer, 42, 44 años de expectativa de vida. Hoy día la mujer está teniendo de expectativa de vida, particularmente en países
Por ejemplo, Chile e incluso Argentina está llegando 81, 82 años promedio. Europa, España, 84, 85 años. Teóricamente deberíamos de lograr una longevidad en 100 años, pero ¿cuál es la diferencia? En salud. Y ahí es donde, ¿cómo podemos abandonar a una mujer en que la evolución dijo, mire, usted ya fue mamá, ahora nos vamos a preocupar de sus hijos, de sus nietos, y la verdad, que usted tenga arrugas, que a usted se le seque la vagina, que tenga bochornos, que tenga calor, que se le caiga el pelo, que no tenga ganas de tener un encuentro afectivo amoroso con su pareja, que además su memoria y su concentración llega hasta aquí, la verdad que evolutivamente no me importa. Ahora me importa la procreación que usted dio. Eso es lo que yo digo, tenemos que revelarnos. Por algo hoy día estamos y tenemos muchas opciones de una longevidad más tiempo. Pero el problema es que debido a cómo estamos viviendo nuestra calidad de vida, y ya nos introduciremos un poquito más en todos los factores de estilo de vida, lamentablemente estamos viviendo 14 años promedio, Chile, Argentina, Perú, en una invalidez. Estados Unidos 17. Es decir, riesgo de cáncer, riesgo de enfermedades crónicas, accidentes vasculares, riesgo de problemas del punto de vista metabólico o incluso del punto de vista cognitivo. Eso es lo que hoy día tenemos la oportunidad, y particularmente la mujer, en que cuando llega la menopausia y empiezan a aparecer síntomas nuevos, esta no soy yo, esta no me gusto, pero ¿por qué me apareció unas patitas de gallo? ¿Por qué se me está secando a lo mejor mi tejido vaginal y ya no tengo la lubricación? ¿Por qué me río y me aparece una pequeña incontinencia urinaria? Bueno, ¿qué? ¿Vamos a dejar a la mujer como la naturaleza quiere o vamos a tener una tremenda oportunidad para rejuvenecer ese organismo? Por eso tenemos que mirar la menopausia como un proceso que tenemos que abordarlo adecuadamente. Pero lo que yo le digo a mis pacientes, no te subas a la micro cuando va llegando al terminal. Tenemos que hacerlo antes. Entonces ahí es donde, cuando entendemos que cuando llegamos a los 20 años, en que se termina gran parte de nuestro desarrollo, empiezan ya los cambios hormonales. Cuando alguien me dice, ¿cuándo comienza el proceso de envejecimiento? Yo le digo, mira, cuando tu papá y tu mamá, por suerte, decidieron, o porque decidieron, o se dieron las condiciones, que te gestaron. Porque va a depender de cómo se alimentó la mamá, va a depender de cómo tenía esa microbiota, va a depender del nivel de estrés, cómo estaban sus emociones, y ahí ya empezamos este proceso. Pero si nosotros nos detenemos en toda esta evolución de la menopausia, tenemos que entender, y para el público vea, que la primera hormona que se nos baja es la hormona de crecimiento, que llega hasta los 20, 22 años. Luego viene una segunda hormona que se llama la dehidroepiandrosterona, que a partir de los 34, 36 años empieza a bajar. Luego aparece la progesterona. Esa progesterona que empieza a bajar es cuando entramos en el periodo de la perimenopausia o de la premenopausia. ¿Qué ocurre en ese periodo? Muchas veces ocurre en silencio, pero en otros momentos, qué raro, ya no duermo como antes, a partir incluso de los 38, 40, 42 años. De alguna manera me siento menos tolerante, ando más irritable, tengo antojo de comerme carbohidratos y dulces por la noche, que de alguna manera mi concentración ya no es lo mismo, ando un poco más dispersa. Me aburre mi marido y no tengo idea, ni aunque me pongas a Brad Pitt para que me pase algo. Ya no tengo ese nivel de adrenalina, porque cuando se nos baja esta hormona que se llama la progesterona también tiene que ver con un neurotransmisor. Por eso las hormonas tenemos que entender que no son fármacos. Las hormonas tampoco son suplementos, son mensajeros neuroendocrinos. Cada una de tus células, desde el folículo piloso de tu pelo, desde la mucosa de tu boca, la mucosa urogenital, tu músculo, el corazón,
tienen receptores de todas estas hormonas. Por eso es tan importante que tenemos que tener una mirada mucho más integral y no solamente pensar en la hormona como el efecto hormonal. Fíjate que la progesterona, que lo usa la ginecología, particularmente para la gestación y en dosis muy altas, sobre todo si tenemos una inseminación in vitro, ese es el 1%. El 99%, 97% de la progesterona tiene que ver con tu calidad de vida. Por eso nosotros incluso pedimos progesterona en el hombre. Memoria, concentración, la dopamina, cómo voy a ir preparando este terreno, tiene que ver con la progesterona. Y cuando esto se termina abajo, comienzan los ciclos menstruales irregulares. Ya no me dura estos 28 a 31 días, sino que me puedo saltar. A veces puede haber en un periodo menstruaciones un poquito más acortadas, es decir, tenemos, ¿no es cierto?, a veces periodos cortos de 2-3 meses de amenorrea, que no me llega la menstruación, o hipomenorrea. Pueden aparecer a veces dolores o congestión, y lo que es más terrible, empieza a aparecer la mujer, me dice, doctor, soy la misma, como lo mismo, tengo mi mismo marido, voy al mismo personal trainer, y fíjate que se me empieza a acumular una grasita en el abdomen, ese rollito que empieza a aparecer en la parte lateral, que antes no lo tenía. ¿Por qué? Porque esa progesterona, de alguna manera, empieza a caminar una alteración en el metabolismo, hasta que luego llega la otra hormona que baja definitivamente, que es el estrógeno. Cuando ya se me viene abajo el estrógeno, empiezan a aparecer síntomas, particularmente, no solamente alteración del ciclo menstrual, sino que ya nos pasamos a bochornos, calores, y empezamos a tener efecto en algunos tejidos, particularmente sequedad vaginal, dolores durante la relación. La paciente me dice, tengo una verdadera lija, por lo tanto me alejo de las relaciones sexuales porque para mí es un caos. Y aparte que ya he perdido el interés, ya veníamos baja la progesterona, ya venía ahora el estrógeno, me siento de alguna manera con sensación de retención de líquido, hinchazón, mi cara está rubosa, con calor, mi pelo se me puso más frágil, de alguna manera empiezan a aparecer alteraciones del colágeno, se viene abajo el colágeno tipo 3, dolores musculares, dolores articulares, voy a un médico y me dijo que tengo fibromialgia, y a lo mejor no, es una disfunción de tu progesterona y de tu estrógeno. Y cuando de alguna manera la progesterona empieza a bajar anticipadamente, se produce una predisposición de que se llama un aumento relativo del estrógeno, y es una predominancia estrogénica. Y en esta predominancia estrogénica, más dolor menstrual, menstruaciones muy abundantes, y si tengo un pequeño mioma, a lo mejor va a crecer, congestión y dolor de la mama. Luego vamos a disminuir la libido, la lubricación, y pasamos, ¿no es cierto?, ya a síntomas de alguna manera baja estrógeno más tardío, como puede ser una osteopenia, la baja de la densidad ósea en el hueso y la distribución de este hueso, la osteoporosis, y paciente me dice, mira, estaba tan bien y de pronto tuve una fractura por un movimiento mínimo que hice, porque a lo mejor ya tenían osteoporosis. Y luego pasamos a que apareció hipertensión arterial, cosa que antes no tenía, mayor problemas de la memoria, y ya a esta altura quiero echar al marido de la casa porque me sobran los hijos, estamos cansadas, estamos agotadas. Entonces, este es el proceso que tenemos que enseñarle a la mujer. Lo que yo digo, el hombre tiene que conocer estos cambios para ponerse mucho más amoroso, mucho más entendible, y de alguna manera, si nosotros, por eso digo, la menopausia no es un problema de la mujer, muchas veces es un problema ni siquiera de la familia, es de la sociedad, porque voy a rendir menos mi trabajo, porque de alguna manera mi sistema inmunológico se me va a venir abajo y voy a andar con gripe y con resfrío, se me exacerban las alergias porque voy a tener una disfunción
de mi flora bacteriana, mi flora inmunidad, el cortisol por arriba, por lo tanto ya otra hormona que simplemente baja, que es la testosterona, tremendamente importante. Anteayer llegó alguien y me dijo, mira, fui a mi terapeuta y me dijo que no me aplicara un gel de testosterona porque de alguna manera vas a exacerbar la parte masculina y yo quiero comunicarme con mi parte femenina. Le digo, mira, lo siento, pero dile a tu terapeuta que vaya a estudiar de nuevo, porque la testosterona es la hormona de mayor concentración en la mujer, de que es 20 veces menor que el hombre, pero esa testosterona, ánimo, energía, decisión, la capacidad de intuición, mi líbido, la toma, por eso es la testosterona no es la hormona ni masculina ni femenina, es parte del proceso de este equilibrio. Y si nosotros mantenemos todas estas hormonas como una verdadera, yo digo, es como el tango particularmente es un baile tan armonioso, en armonía, que es de a dos, y el estrógeno y progesterona tienen que estar en unísono para que todo su entorno trabaje bien. Y cuando entendemos la transición hormonal de la menopausia, que es un cambio tipo hormonal, la verdad que nos vamos a redescubrir, vamos a ver realmente potenciales que antes no sabíamos. El efecto hermético, lo que no te mata, te hace fuerte, y realmente hoy día tengo atendiendo a mujeres de 65, 70 años, disfrutando su relación de pareja, queriendo estudiar algo distinto, incluso algún idioma, la posibilidad de viajar, van a hacer yoga, están haciendo nutriciones low carb cetogénicas mejores que sus hijas. Y me dice, me siento increíble y sexualmente no te digo, porque lo estoy pasando mejor que cuando tenía los chiquillos, los niños, a los 30, 35, 40 años, que tenía que cumplir con mi trabajo, con el marido, con la escuela, con el colegio. Lo siento, pero me siento incluso más sólida, más firme que en mis periodos previos. Sí, doctora, ahí lo estaban preguntando mucho, bueno, ¿cuándo viene la parte buena? Porque contó todo con tanto detalle, que está buenísimo, qué pasa con las distintas hormonas, que de hecho yo coincido, a mí por lo que me consultan frecuentemente es porque les cambia el metabolismo, y eso sin duda viene dado por un declive hormonal, pero también por esta poca capacidad quizá de sacar o generar masa muscular de igual forma que lo hacían antes. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las soluciones? Es que lo que están preguntando, porque dice que se están deprimiendo con todo lo que va pasando, que ya lo saben, que es terrible. ¿Cuáles son las estrategias desde los hábitos? Que ahí usted mencionó lo del hiperestrogenismo, que eso pasa también en mujeres jóvenes, y yo les enseño a través de los hábitos cómo disminuir la grasa visceral, cómo la composición corporal tiene que ver, regular el ritmo circadiano, lo mismo que usted decía, si uno llega a la perimenopausia con buenos hábitos, con buena composición, con justamente el hábito instaurado de hacer ejercicio, que después cuesta muchísimo más, es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que usted recomienda en cuanto a lo que son hábitos y estilo de vida? Absolutamente. Mira, lo primero tenemos que fijarnos en el manejo del cortisol y del estrés. Es decir, si yo de alguna manera... El estrés es una respuesta biológica que lo que a ti te estresa posiblemente a mí no. Es cómo yo me vivo un proceso. Por eso es tan importante que la paciente identifique aquellos factores que me pueden gatillar estrés y cómo lo puedo de alguna manera gestionar. Aparte que puedo hacer yoga, pilates, el contacto con la naturaleza, existen de acuerdo a los parámetros que nosotros medimos. Por ejemplo, nosotros medimos la curva del cortisol, la curva de la DEA, que la hacemos en saliva, y ahí ya tenemos una hormona que lamentablemente la necesitamos todo y ha sido muy postergada, que es la DHEA sulfato. Si mis valores están bajos, sabemos que esa hormona es reguladora del cortisol y del estrés, porque ese cortisol me puede alterar la tiroide, me puede producir una hormona activa de la testosterona y, por ejemplo, en edades jóvenes, es uno de los que me produce síndrome de ovario poliquístico por exceso de estos andrógenos. Por otra parte, es el sol. Por favor, expónganse al sol en todo el espectro. Hoy día si tenemos la oportunidad de ver un amanecer del sol, una puesta del sol, porque ahí tenemos el espectro de
la luminosidad roja e infrarroja que va a actuar sobre la leptina para impedir lo que empieza a parecer que es la resistencia a la insulina. Gran parte de esa grasita abdominal es porque sabemos que los estrógenos y progesterona tienen gran importancia en el manejo energético del cuerpo. Por lo tanto, si yo sigo comiendo en forma abundante de calorías vacías, voy a llegar mal a este periodo. De ahí que queremos bajar lo que más podemos los carbohidratos. Nosotros acá en el instituto hablamos de reducción terapéutica de los carbohidratos. Ya veré si hago una nutrición cetogénica con una restricción estricta por 20, 25 gramos de carbohidratos durante un periodo, un mes y medio, dependiendo de la persona, pero dejen de lado primero los tóxicos, tabaco, alcohol, el exceso de fármacos sintomáticos. Eso es muy importante. Una vez que tengo esto de sacar elementos de comida procesada, ultraprocesada, particularmente el gluten por disfunción intestinal, particularmente los lácteos, que de alguna manera también me van a producir un aumento de la insulina. Todo aquello que pueda hacer para mejorar mi composición corporal, por eso es tan importante medirla. El músculo es uno de los órganos más importantes de la longevidad. Se ha visto pacientes que lo hacen hacer sudoku o hacer puzzle, y aquellos que van al gimnasio, los que van al gimnasio previenen más el Alzheimer, mucho más el accidente vascular que aquellos que solamente no mueven un dedo. El cuerpo fisiológicamente está para esto. Ya veremos ejercicio particularmente de fuerza y tonicidad muscular, o hacer un ejercicio de alta intensidad. Cuando, a la hora que queramos, es preferible mover el cuerpo que no moverlo. Pero si yo elijo hacer ese ejercicio en ayuno, voy a estimular mi testosterona. Teniendo testosterona, menos grasa. Si yo tengo menos grasa, menos oxidación de los estrógenos. No es que los estrógenos sean buenos ni malos, va a ver en qué contexto lo tenemos. Otras sustancias que bajamos son algunos extremadamente excitantes, como puede ser el café, el exceso de bebidas artificiales, y tratamos de tener comida real, comida entera. ¿Cuál es la comida real entera? Aquella que no trae etiqueta. ¿Por qué tengo que andar leyendo etiqueta que cuando le digo a los pacientes, ustedes leen 5, 6 o 7 componentes, no les quepa la menor duda que uno de esos componentes ni siquiera la va a reconocer la nutricionista, porque lo siento, las grandes industrias no mienten. Y hoy día, ¿no es cierto?, que aparece un gran letrero, la OMS pone semáforo rojo frente a una stevia natural, frente a un edulcorante, y digo, bueno, y pacientes me dicen, doctor, por fin podemos comer azúcar nuevamente porque la OMS me dijo que el azúcar es mejor que una stevia natural. Por favor, no. Va a depender de cómo tengas tu insulina. Otro elemento importante es la vitamina D. Necesitamos en este periodo tener niveles plasmáticos sobre 50-55. Ya veremos si lo obtenemos a través de la exposición del sol, que el UVB me la va a activar, o a lo mejor necesito suplementarlo. Otro elemento importante es el buen aporte de proteínas, justamente para mi masa muscular. ¿Por qué? Porque el músculo es el órgano amortiguador del metabolismo. Y si yo tengo buena masa muscular, ¿no es cierto?, porque puedo tener buen nivel de testosterona, puedo ir con mi personal trainer, pero si yo no tengo mi adecuado aporte de proteína, que en una mujer en este periodo tiene que ir entre 1.5 a 1.8 gramos de proteína por kilo de peso, distribuido en mis 3 comidas. Ya veremos si hacemos ayunos intermitentes, que es una tremenda herramienta para bajar la insulina, para estimular horméticamente la leptina y ayudar a formar los cuerpos cetónicos que me van a metabolizar los ácidos grasos. Porque cuando tenemos estrógeno, el estrógeno, mira qué interesante, el cuerpo es una maravilla. Cuando tenemos buenos niveles de estrógeno, el estrógeno privilegia metabolizar las grasas. Pero cuando de alguna manera esos estrógenos se me vienen abajo, empezamos a depender del carbohidrato. Y a nivel cerebral, el estrógeno determina que de alguna manera el metabolismo de la glucosa pueda de alguna manera ayudar a las neuronas. Pero cuando esos estrógenos se vienen a la baja, empezamos a que no responde
esa glucosa a la neurona, y si no introducimos los famosos cuerpos cetónicos que me va a dar un aceite de coco, un triglicérido cadena media que el MST, el ayuno intermitente, el ejercicio en ayuno, hoy día exponernos al frío, todos estos efectos va a permitir que esa persona permanezca con buena memoria y concentración. Pero si yo dependo de solamente comida procesada, dependo de altos niveles de carbohidratos, voy a tener mayor cantidad de bochornos, calores y transpiraciones. Tengo pacientes que me dicen, mira, en la medida que yo me mantenga en una nutrición baja en carbohidratos, hago mi ayuno, mi ejercicio, ando perfecto, 61, 62 años. Pero si yo voy a un encuentro social y me voy a comer un carbohidrato y me como la torta y la media luna y luego me tomo un alcohol, te lo doy firmado que a los 2 días comienzo con bochornos. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos que recuperar, y esa es la oportunidad, lo que llamamos la flexibilidad metabólica. Porque cuando tú tienes flexibilidad metabólica, claro que puedo comer carbohidratos, pero ¿cuáles? Los que no tengan este exceso de carga glicémica: brócoli, coliflor, espárragos, alcachofa, arándano, frutilla, frambuesa. Cuando comemos todo esto hacia la tarde, para no disparar la insulina en la mañana, porque esa insulina en la mañana me va a producir mayor cantidad de Bien, y todos ahí estos el doctor efectos. preguntaba, ¿usted recomienda ayuno cierta cantidad de horas? Porque también vio que se discute si se pasa un umbral puede generar un estresor y eso bajar los niveles hormonales. Hoy en día se está hablando mucho de eso, de los ayunos muy extendidos que pueden disminuir los valores de testosterona, pero obviamente no estamos hablando de ayunos muy, muy extensos, sino simplemente sacar una comida. Se está refiriendo a un 16-8 más o menos. Mira, el ayuno es una respuesta fisiológica que todos tenemos que ayunar. ¿Por qué? Pero hablamos del ayuno fisiológico. No es normal que tú te levantes a las 2, 3 de la mañana a comer. Hoy día lo que viene es la terapia VAR. ¿Qué es la terapia VAR? Una ventana de alimentación reducida. Porque cuando yo tengo esta ventana de alimentación reducida, fisiológicamente voy a hacer un ayuno. Por ejemplo, nosotros deberíamos de cerrar la cocina y cerrar nuestra boca cuando el sol se va. No es lo mismo en el invierno que en el verano. Ahí, si cortamos mi comida más frugal, ya veremos si es una proteína, 200 gramos, que eso me proporciona 40 gramos, 35, 40 gramos de proteína real. A lo mejor con unas verduras salteadas en ghee o en coco, y puedo comerme de postre un arándano, ¿no es cierto? Tipo 7 de la tarde. Esa persona que cierra a las 7 de la tarde va a tomar su desayuno a las 8 de la mañana. Tú ves que está haciendo un ayuno fisiológico de 12, 13 horas. Ahora, dependiendo de los objetivos de la paciente, dependiendo de qué quiero lograr, dependiendo qué tan daño metabólicamente viene esa persona, podemos hacer ayunos intermitentes. No es lo mismo la mujer que para el hombre. No es lo mismo hacer ayuno en el periodo preovulatorio o posovulatorio. Generalmente la mujer que tiene sus ciclos menstruales y si quiero modular la insulina, bajar la grasa abdominal, sí podemos hacer ayuno de 14, 16 horas en el periodo preovulatorio. Por eso es tan importante que la mujer se conozca ese periodo, y encontramos problemas cuando tengo un dispositivo como Mirena, que en el fondo, si yo mido algunas hormonas, yo no sé si son tuyas o son del Mirena. Y por eso ya podemos hablar qué pasa con aquellas mujeres que de alguna manera, por uno u otro motivo, tienen que tomar algún anticonceptivo que tienen hormonas, pero el problema es que no son hormonas bioidénticas. Y eso también es otro tema que vamos a ver. Entonces, dependiendo de lo que logramos, pero si yo tengo una paciente que viene con un cáncer y esa paciente viene metabólicamente mal, muchas veces, ¿no es cierto?, aparte de evaluar los exámenes, a esa paciente incluso agregamos one meal a day, que es una comida al día, 2 días antes de una quimioterapia, 2 días después de la quimioterapia, porque sabemos que la célula oncológica es muy dependiente del carbohidrato, no sabe trabajar la grasa y queremos debilitarla, no así la célula sana. Si yo tengo una
en Chile llamamos una Lola, alguien joven, que venga con exceso de actividad física, que tome el ayuno casi como todos los días. Por ejemplo, llegan personas que me dicen, doctor, comencé 2 veces al día, pero ahora estoy, y llegan después de un tiempo y me dicen, oye, ha sido increíble, todos los días hago ayuno, no tomo desayuno. Entonces digo, a ver, esto pareciera que fuera una competencia, pareciera que mientras más ayuno mejor. No, porque si tú me estás comiendo solamente una vez al día y más encima quieres bajar de peso, claro, me estás haciendo una dieta hipocalórica que me vas a perder el músculo, me vas a perder grasa, vas a tener un efecto rebote, me vas a alterar el metabolismo, la TSH se te va a ir a las nubes, me va a producir una amenorrea por desnutrición. Por lo tanto, no abandonemos la proteína, las grasas y tratemos de deshacernos de la comida ultraprocesada, aquella que nos venden en paquetitos, aquella que tienen de los múltiples colores, alejémonos de ella. Y también tenemos personas, ¿no es cierto?, que ya pueden hacer un ayuno profundo, pero un ayuno profundo, estamos hablando de 36 a 42 horas de ayuno, puede ser un café con MST, líquido, de siempre con líquido, pero eso lo hacemos una vez al año. Es como correr una maratón. Preparamos a la persona para ir haciendo este ayuno con un objetivo, 2 premios. Uno es la autofagia, que es la capacidad de reciclar aquellas células que estaban envejeciendo, que podrían ir a una metaplasia o una lesión precancerosa. Y segundo, estimular el gen de células madre. Pero eso, ¿no es cierto? Para ayunar, primero tenemos que estar muy bien nutrida. ¿Cómo está tu omega 3? ¿Cómo tienes tu vitamina D? ¿Qué pasa con el selenio, con el zinc, con el magnesio, que todos estamos en déficit? Y si hablamos de elegir, particularmente en este periodo perimenopáusico, premenopáusico, en este periodo de esta navegación un poquito compleja, siempre pensemos cómo tengo mi omega 3, el magnesio, que estamos todos en déficit, particularmente usamos una doble molécula de glicina, bilisinato magnesio, selenio, zinc y yodo para que esa tiroide esté funcionando bien, y de acuerdo a los parámetros podemos usar vitamina C, ya sea en forma oral o en suero endovenoso, algunos aminoácidos, es decir, individualizamos a cada persona y ahí es donde vamos equilibrando y viendo cómo tenemos las hormonas para lograr este equilibrio hormonal. Bien, entonces, para que entiendan un poco, porque estaban un poco preguntando ahí, es personalizar, bien lo que decían en los comentarios, es personalizarlo. El ayuno en su justa medida es bueno. Si uno se excede, obviamente ahí puede generar un déficit nutricional, puede estar haciendo una dieta hipocalórica por mucho tiempo y justamente lograr lo opuesto a lo que estamos buscando, que es mejorar el metabolismo. Así que, bueno, buenísimo, doctor, y buenísimo el tema de los suplementos. Con respecto al Mirena, ¿algo tiene para decir sobre el tema? Porque también preguntaban que había un caso ahí en Mirena. Bien. Aquí yo me revelo. ¿Por qué la mujer ha tenido que prestar su hígado? ¿Por qué ha tenido que prestar su intestino para inhibir una ovulación y no tener gestación? Si tú me dices cuál es el mejor método anticonceptivo, yo sé que muchos me van a matar, pero yo te diría que una vasectomía. ¿Por qué esta sociedad más patriarcal, no sé, masculina, ¿no es cierto? Porque hoy día hablamos de un concepto que a veces los ginecólogos no lo manejan, o los endocrinólogos, que es el estroboloma. Mira qué palabra más extraña, el estroboloma, que es de qué manera cada organismo va a metabolizar los estrógenos. Nadie duda que el Mirena o algún anticonceptivo tiene mínimas dosis de un etinilestradiol, muchas veces de una medroxiprogesterona, para inhibir un proceso natural que es la ovulación. Perfecto, pero eso no es gratis para el organismo. ¿Por qué? Porque toda hormona que no es idéntica a la que tu naturaleza te dio, tu DEA, tu testosterona, tu progesterona, tu T3, tu T4, etcétera, que tienen nombres propios, pero no estos apellidos, van a introducirse en el cuerpo, pasan al torrente sanguíneo y todo pasa por el hígado. Y la detoxificación del hígado, particularmente en la fase 1, que es muy compleja para explicarle al paciente, pero el hígado es como una fábrica que me limpia, me metaboliza,
Y estos metabolitos de la fase 1 del hígado son los que muchas veces nos producen problemas. Luego tienen que pasar a otra parte del hígado que se llama la fase 2 y luego poder expulsarlo con la fase 3. Lo que ocurre que si yo tengo ciertas características familiares, cierto lo que llamamos polimorfismo genético, podría alterar ese metabolismo y por eso, ¿no es cierto?, hay algunos anticonceptivos que en Europa fueron eliminados porque en mujeres jóvenes podrían producir problemas de coágulo y de trombosis. Entonces nadie duda que Mirena está cumpliendo su función de inhibirme completamente la salida desde el folículo, el ovocito, para no tener fecundidad. Pero, ¿cómo estás ahí, hígado? ¿Cuál es el gran problema? Que muchas veces tenemos una disbiosis intestinal, sobre todo hay una sustancia que es muy importante mantener el equilibrio de estas bacterias, porque el gran problema es que el cuerpo, en vez de eliminar por la bilis, por el estómago, un estrógeno o un estrógeno no bioidéntico o una progesterona no bioidéntica, la vuelva a absorber y resulta que tenemos un estrógeno oxidado y ese estrógeno oxidado, particularmente a veces en el periodo postmenopáusico, que se llama estrona, y si yo tengo antecedentes familiares de mi abuela, mi mamá, una prima, de un cáncer de mama, y tengo el cortisol alto porque tengo conflicto en el trabajo con mi marido o problemas laborales, o por otro lado tengo la insulina alta porque estoy comiendo carbohidratos, claro que tengo riesgo de gatillar un cáncer de mama. Pero la pregunta ¿es la hormona o el terreno? Es el todo. Y ahí es donde tenemos que, en medicina funcional, medicina integrativa, ver todos los ámbitos que de alguna manera nos pueden estar afectando. Por lo tanto, acá, como política del instituto, toda mujer que esté tomando algún anticonceptivo, quisiéramos que lo dejara, muchas veces no se puede, y si no se puede, por favor, brócoli, coliflor, una salud intestinal o una sustancia que se llama el 3-indol-carbinol, que de alguna manera me va a producir bacterias buenas para una sustancia que no se produzca este problema de entrar en un loop de un estrógeno oxidado que ya fue usado, que nos podría gatillar algún efecto Buenísimo. clínico. Sí, ahí preguntaban, porque hay casos que sí vale la pena poner Mirena, ¿no? Hay casos que quizá no pueden zafar, como para que la gente no se frustre quien lo tiene. En casos de endometriosis severa, ¿en qué casos sí avala el uso de un Mirena? En general, cada caso es individual, porque si viene una paciente que tiene, una paciente joven, que de alguna manera no ha tolerado otro tipo de anticonceptivos orales, y el Mirena es un anticonceptivo de depósito en mínima dosis. Y por supuesto, ¿no es cierto?, que tenemos mujeres que digo, mira, es un mal menor. Perfecto. Pero frente a eso, más preocupación de tu alimentación, más flexibilidad metabólica, contáctate con el sol, ve cómo tienes tu vitamina D y un buen prebiótico o un probiótico para poder de alguna manera controlar y particularmente dentro de la sustancia aquella que no nos dispare la insulina, como puede ser a lo mejor una berberina, un ácido alfa-lipoico. En algunos casos podemos incluso usar pequeñas dosis de metformina, es decir, hay alternativas médicas para que esa paciente esté tranquila con o sin Mirena. El problema se nos produce en mujeres que están cumpliendo 48, 49 años y me dicen, mira, todavía tengo el Mirena y me han dicho que el Mirena me puede durar 4 o 5 años. Perfecto. Pero lo más probable es que a esa altura ya son ciclos anovulatorios. Y muchas veces pedimos una hormona, la antimuleriana, para ver cómo tiene su reserva ovárica, pedimos otras hormonas, pero ahí es donde, cuando hacemos una verdadera evaluación de las hormonas, la mujer tiene que estar por lo menos, ojalá 45 días a 60 días, sin una hormona externa, para poder realmente evaluar, porque a lo mejor lo estoy usando de más, a lo mejor ya cumplió su etapa, entonces ahí es donde tenemos que limpiar al organismo por un tiempo para ir preparando
este organismo y decir de frentón, mira, ya pasaste tu perimenopausia, ya estás en menopausia, pero no te diste cuenta porque en la mayoría de las personas con el Mirena se nos va completamente la menstruación. Y si no conozco mi organismo, cómo está mi lubricación, no lo sabemos. Por eso, en esta etapa de las hormonas, la clínica, incluso a veces mucho más importante que los laboratorios. Las dos cosas trabajan juntos, pero la respuesta es tan individual que a veces el laboratorio me demuestra algo, digo, oye, tú tienes que estar perfecto. No, doctor, tengo bochorno, tengo calores, ando irritable, mi memoria no es la misma. La clínica comanda. Bueno, veamos los otros factores. Y hay un elemento muy importante, que es los xenobióticos xenoestrógenos. Son sustancias que van a alterar los receptores hormonales. Por ejemplo, todo lo que significa metales pesados. Nosotros acá en Calevid no hay ningún paciente que no se vaya sin revisar la boca. Y muchas veces tenemos mercurio, cadmio, o la mujer que fuma, o de alguna manera estamos expuestos a una cantidad importantísima de sustancias. Por ejemplo, todo lo derivado de la soya. Por favor, no la usen, porque la soya tiene mucho efecto fitoestrogénico, pero no es bioidéntico. Por lo tanto, puede alterar mis receptores hormonales y sobreexpresarme receptores en exceso que no lo queremos, a excepción que sea una soya fermentada como un natto, un tofu que tiene la vitamina K12, MK7, pero es otro elemento. Entonces, también tenemos que ver cómo están los receptores y ahí usamos mucho la medición de metales pesados, que lo hacemos en pelo y empezamos con una detoxificación muchas veces a través de la comida, muchas veces a través de la suplementación, usamos binder, como puede ser una clorela o una zeolita o el selenio, dependiendo un poquito cómo está el paciente. Entonces ahí vemos que la mirada va más allá que simplemente indicar un anticonceptivo o el Mirena. Bueno, y más allá de todo lo que sea acomodo de hábitos o mejorar lo que es la calidad de vida, el ritmo circadiano, el ejercicio, la alimentación, las vías de detoxificación, ¿cómo encara el tema de terapia de reemplazo? ¿En quién sí, en quién no? ¿Sí para todo el mundo? ¿Solo si hay síntomas? ¿Recurre a algún tipo de terapia natural? Si alguien no quiere hormonas bioidénticas y quiere otra cosa, ¿puede explicar la diferencia entre hormonas bioidénticas y hormonas sintéticas? Que quizá hay gente que no tiene idea. Bien. Mira, este es uno de los grandes tópicos que hoy día, lamentablemente, los médicos funcionales también nos encontramos. Existe una línea de médicos que yo le llamo la hormonofobia. Es decir, no quiero saber nada de hormona. Y asustan a los pacientes. Porque el delantal blanco, una de las cosas que tiene la iatrogenia es asustar. Cuando tú revisas la literatura, lo que queremos es un equilibrio hormonal, como te decía adelante. Y dentro de esto hay una parte oscura de la ginecología y endocrinología. Si nosotros nos trasladamos en el tiempo, a partir de los años 80, al comienzo de los años 90, se dio un boom del manejo de hormonas y gran parte de la población americana empezó a usar hormonas. Y luego de empezar a usar hormonas, aparece un trabajo que se llama WHI, que tiene que ver con la intervención de la salud en las mujeres. Y este trabajo, que reunió a 36.000 personas, se cumplió el año pasado 10 años. Este trabajo fue publicado el año 2002. Y en este trabajo de 2002 alcanza a 3, 4 años y abruptamente se termina porque había un riesgo del uso de estas hormonas en cáncer de la mujer. Y ahí, ¿no es cierto?, a partir del año 2003, 2004, estamos hablando hace 10 años, cae en la oscuridad y dice, ¿sabes qué? No más hormonas en la mujer porque tenemos riesgo de cáncer de mama. Pero resulta que empezó a morir más gente por accidentes vasculares, por infarto, por osteoporosis, por demencia y por Alzheimer. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién nos dice la evidencia? Y la verdad que ese trabajo, ¿no es cierto?, que fue publicado en 2002, lamentablemente el médico clínico no es investigador y muchas veces, no se introduce a leer la investigación profunda. ¿Y qué ocurrió? Primero,
eran hormonas no bioidénticas, quiere decir que tú abrías tu casa con la llave del vecino, quiere decir que quedan dos alternativas. O echas a perder la llave o vas a echar a perder la chapa y vas a estar una hora sobreexpresando o inhibiendo. Se usó una medroxiprogesterona y un etinilestradiol. Se usó extractos concentrados de orina de yegua. Yo lo siento, pero digo, las hormonas de yegua son para las yeguas. Las hormonas humanas y bioidénticas son igual. Pero a pesar de todo esto, hay dos términos que los médicos a veces no manejan, que es riesgo absoluto y riesgo relativo. Y cuando tú vas a analizar qué es lo que se vio de todas las mujeres sin usar estas hormonas, particularmente no era el estrógeno, a pesar de ser de yegua, sino que era la medroxiprogesterona sintética. En vez de tener en un grupo 1.004 mujeres, que 4 desarrollaron cáncer con placebo, con este otro grupo que se le dio hormona fueron 1.005, por lo tanto hubo solamente 5, una diferencia de 1 entre el placebo y no. Cuando tú sacas una diferencia de 1 en 4, el riesgo relativo era un 25%, y eso fue lo que se publicó. ¡Wow! El 25% de las mujeres con hormona van a desarrollar cáncer. Lo siento, nos mintieron de nuevo, porque el riesgo absoluto es 0.1% a pesar de ser hormonas no bioidénticas. Y eso lo reconocen ahora después de casi 11 años de publicar el trabajo. Y luego, la Academia Americana de Antienvejecimiento dice, es imposible que dejemos la mujer que envejezca como la naturaleza venga. Como tú decías, deporte, ayuno, nos ayuda mucho, pero lamentablemente vivimos en un mundo que no es suficiente. Y ahí donde se introduce un concepto de hormona bioidéntica. ¿Qué significa eso? Que tu hormona es idéntica a lo que tu naturaleza nos trajo al mundo, 2.5 millones de años. Testosterona es idéntica, por lo tanto, la expresión disminuida o alterada o los efectos no se ven. Ahora, ¿en quién lo uso? ¿Por qué medio lo uso? ¿Por qué vehículo lo uso? ¿Hasta cuándo lo uso? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo tengo la parte nutricional? Es otro elemento, pero sí necesitamos, si es que medimos y está tan baja, equilibrar esas hormonas. Y eso es un reloj suizo. Nosotros lo hacemos muy personalizado. Las hormonas bioidénticas la usamos a través de gel, ya sea a través de la piel, o lo usamos la progesterona, que se puede dar por vía oral, porque se absorbe muy poco por la piel, o por vía vaginal. La testosterona dependiendo a través de gel. Es decir, el único compromiso que le decimos a las personas es que cuando iniciamos una terapia de reemplazo hormonal, manejando todos estos factores externos metabólicos, sí o sí, cada 4 o 5 meses controlarla. No hay esquemas rígidos. Cada persona es un mundo. Y tengo pacientes que bajando de peso, mejorando su composición corporal, haciendo los ayunos, no tienen por qué usar testosterona, que se ha vendido el pele de la testosterona como si fuera el chip de la juventud y el chip de la sexualidad. Pero si esa persona que usa testosterona tiene alta la insulina, tiene alto el cortisol, lo siento, pero tiene riesgo de aromatizar y producirme más problemas. Y no es que estemos en contra de los pellets. ¿Cuándo, quién, en qué momento? El problema está que me cuesta más controlarlo que a veces dejar un gel. Ahora, si alguien, ¿no es cierto? Tengo pacientes de 70 años que están increíbles, no es que estén sin hormonas, no necesitan hormonas externas porque su estilo de vida, más su genética, más una insulina maravillosa, no la necesita. En cambio, sí tengo mujeres de 48 años, incluso a veces de menor, usando dihidroepiandrosterona, a veces usando testosterona, porque el daño metabólico que venían es tan grande que la recuperación es mayor. ¿Por cuánto tiempo? Va a depender de la clínica y del laboratorio. ¿Hay limitaciones? No. Entonces se ha visto que debido a que estigmatizamos las hormonas, muchas veces no conocen este concepto los colegas de hormonas bioidénticas, han muerto más mujeres por accidentes cardiovasculares,
por trombosis e incluso el riesgo de Alzheimer. Por ejemplo, hoy día sabemos que uno de los síntomas que más molesta a la mujer es el bochorno, una vasodilatación, un calor brusco ascendente, transpiraciones en la noche, pero resulta que, si bien es cierto lo que la molesta a la mujer, ese es un biomarcador de daño de endotelio vascular, la capita interna de los capilares, daño cardiovascular y daño de Alzheimer. Por lo tanto, en varias mujeres que comienzan con muchos calores y bochorno a partir de los 47, 48, 52 años que me tienen la insulina alta, mandamos a hacer un score de calcio coronario y resulta que tú ya encuentras placas de calcio de ateroma. Por lo tanto, ese bochorno me está avisando lo que está pasando en el endotelio vascular, lo que está pasando en tus mitocondrias y lo que está pasando particularmente en tus coronarias. Y la testosterona es una hormona que me va a ayudar a la masa muscular, al ánimo, la energía, menos grasitud, y de alguna manera es también un protector cardiovascular, lo mismo que la progesterona. Por eso las hormonas no son blanco y negro, es quién está al frente, tu estilo de vida, y de acuerdo a eso vamos de menos a más modulando las hormonas. Cuando modulamos la hormona tenemos que hacer la orquesta entera, porque si yo trato solo la tiroides, estoy haciendo un reemplazo de una liotirosina, un Eutirox. Si yo hago solamente testosterona y no considero cómo tienes tu insulina, cómo tienes tu cortisol, lo siento, pero no va a llegar a buen puerto. Es la integridad lo Qué que bueno que tenemos aclare eso, doctor, porque es verdad que hay como toda una movida de pellet para todos. Yo veo que hay como mucho abuso del pellet de testosterona, quizá en casos que ni siquiera esté indicado o que lo hacen por escuchar a un amigo que mejoró la masa muscular y mejoró el líbido, entonces quieren mejorar el líbido y van directamente a la testosterona sin considerar la alimentación, sin considerar el cortisol en exceso, que es un problema para todos hoy en día y que sabemos que inhibe todo lo que es la orquesta hormonal esta de la que usted también habla. Así que bueno, entonces, una pregunta, ¿contraindicaciones o casos en los que no lo recomiendan en absoluto? ¿Alguna condición en la cual diga que no es recomendable, antecedentes? Bien. En general, ¿no es cierto? Tenemos que primero tener un buen diagnóstico clínico. Cuando iniciamos una terapia de reemplazo hormonal, es básico en la mujer, cuando ya tenemos este periodo perimenopáusico, menopáusico, una ecografía para ver cómo está la densidad de esa mama, si tengo calcificaciones, una mamografía, una ecografía transvaginal para ver el grosor de tu endometrio, los exámenes metabólicos que ya habíamos dicho, las hormonas que nunca dejamos atrás, la evaluación completa de la tiroide, más la hormona femenina, FSH, LH, testosterona, DEA, la progesterona, la prolactina, ver parámetros de inflamación, conversar muy bien con la paciente cuál es su objetivo, que no le tenga miedo cuando un clínico entiende muy bien de hormonas y lo que es buena para ella posiblemente no es bueno para su amiga. Cada persona es un mundo. Tengo pacientes que, por ejemplo, usan un gel de estrógeno todos los días, otras pacientes lo usan 2 veces a la semana, otra progesterona a veces 3, 4 veces al mes. Entonces, ahí vamos, ¿no es cierto?, viendo cómo el paciente va tomando confianza, los bochornos, los calores, y como tú decías en un comienzo, pacientes que tengan cáncer activo, a pesar que somos más cautelosos, pero el hecho de tener antecedentes familiares de una mamá con cáncer, una hermana con cáncer, el cáncer no se hereda. Hay una suerte de predisposición, muchas veces se hacen marcadores hormonales, pero tenemos que entender que dentro de los estrógenos hay varios tipos de estrógenos. Una es, por ejemplo, el estradiol, que acompaña a la mujer y al hombre igual en el periodo premenopáusico, y en el periodo posmenopáusico se nos altera otro estrógeno que se llama estrona. Esta estrona va a actuar en receptores específicos de la mama, por eso todo tiene que ver. Y esa estrona, si se me oxida, porque tengo la
insulina alta, porque tengo el cortisol, porque no hago actividad física, porque me gusta la media luna, porque además el aperol todos los fines de semana, yo digo a él, perdón, no podemos ganarle toda la vida, tenemos que ir como en equilibrio, pero no le echemos la culpa a un gel transdérmico, que siempre vamos en valores fisiológicos, que lo tenemos que controlar, pero eso no te va a producir cáncer. El cáncer es tu estilo de vida que predispone a un riesgo. El cáncer se demora 8 o 10 años y la nueva investigación, sobre todo en longevidad, que ahí entramos en otro tema de la senescencia, se ha visto que a partir de los 42, 44 años todos tenemos cáncer. No hay nadie que no tenga. Que lo voy a desarrollar o no lo voy a desarrollar es otra historia. Va a depender lo que llamamos de estos factores epigenéticos. Pero si yo tengo un sólido sistema inmunológico, por mi vitamina D, por mi vitamina C, por el magnesio, por mi estilo de vida, lo siento, por los ayunos o estos ayunos profundos, el cuerpo dice, venga para acá, recicla y agarra estas células precancerosas y las transforma, utiliza cada uno de sus organelos, eso es lo que se llama la autofagia, y renacemos. Entonces, no podemos vivir con un miedo del cáncer si lo único, digo, que me puede servir y tomar conciencia para mejorar un estilo de vida, y en este estilo de vida, claro que tienen cabida las hormonas bioidénticas, bien conversadas, por cuánto tiempo, cuál es mi objetivo, con un clínico que entienda el manejo integral de la persona. Siempre, como todo, como saben, la alimentación, el ejercicio, los hábitos, eso es fundamental. Y preguntaban mucho sobre si la dieta keto, que esto siempre lo preguntan, si es peligrosa. Y eso lo que tienen que entender es que es una estrategia terapéutica, es verdad que puede no ser para todo el mundo, pero si hay un problema metabólico y si hay exceso de grasa visceral es porque la insulina estuvo alta, entonces es una buena estrategia bajar los hidratos de carbono y hacer algo mucho más medido en lo que es índices glucémicos. ¿Qué otra cosa, doctor, que se haya olvidado de contarnos, con lo que quiera cerrar, porque ya estamos más o menos a la hora de terminar? ¿Qué piensa de los tratamientos un poco más naturales? Hay mujeres que quizá preguntan sobre plantas a veces, sobre la simicífuga, sobre otros métodos, sí, si no quieren ir a las bioidénticas, que digamos. Sí. En general, ¿no es cierto? Dentro de mi formación también me formé 3 años en la escuela clásica homeopática de Pasquer unicista, por lo tanto manejamos todo el ámbito y durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, contamos con algunos medicamentos como puede ser la sepia, la lachesis, que realmente hoy día en medicina biológica alemana como reguladores hormonales y que bajan mucho la sintomatología. También encontramos algunos flavonoides que se ha visto, por ejemplo, la misma berberina, el ácido alfa-lipoico, la simicífuga, la actea racemosa, que podemos como usarlo. El cuento está, solo quiero aliviar los síntomas o prevenir un Alzheimer. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, mira, he logrado controlar mi bochorno, he logrado controlar mis síntomas, perfecto. Pero si esa paciente tiene una baja de todas las hormonas, nosotros hablamos ya de una panmenopausia, es decir, tengo baja la T3, la T4, tengo baja la progesterona, tengo baja la DEA, y es cosa que tú empiezas a interrogar, claro, a lo mejor los bochornos, los calores, la sequedad no está, pero es suficiente para lograr una longevidad saludable y realmente que tú disfrutes ya ni siquiera tus nietos si tienes, sino que a lo mejor tus bisnietos, o que disfrutes un hobby, o que realmente tengas las ganas de viajar, sabiendo que de alguna manera este equilibrio hormonal es adecuado. Si lográramos a través, que no lo he visto, pero si lográramos a través de la suplementación de fitofármacos, lograr además no solamente los síntomas, sino que además equilibrar esa hormona, estaría tranquilo. Pero creo que alivia mucho la sintomatología, pero el objetivo que queremos es distinto. Ahora, por ejemplo, uno de los fitoestrógenos más conocidos durante mucho tiempo fue el extracto de la soya, porque la soya trae un flavonoide con efecto fitoestrogénico. Pero resulta que es un fitoestrógeno natural, pero no es bioidéntico. Por lo tanto, va a alterar tus receptores hormonales. Y si esos receptores hormonales están alterados, y volvemos a lo mismo, insulina alta, baja vitamina D,
no hago ejercicio, antecedentes familiares, ¿quién me dice que ese tofu, quién me dice que esa cantidad importante, sobre todo en pacientes a veces vegetarianos, que hay otra alternativa y me parece válido y respetable, ¿no es cierto?, su postura, pero hay otra alternativa, pero tenemos que tener cuidado con el exceso de soya, particularmente Argentina, que es un productor general de soya y mucha proteína se obtiene a través de la soya, y hoy día vemos mucha comida ultra procesada a base de soya con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es un fitoestrógeno no Buenísimo. bioidéntico. Bien. Bueno, y ahí preguntaban si todo lo cura la alimentación y todos son los hábitos. Obviamente que no, pero se empieza por ahí. Siempre es fundamental la alimentación como la mayoría de los hábitos. ¿Y qué más, doctora? Ahí preguntaban dónde atiende, de dónde, volvían a preguntar gente que entró tarde al vivo, si forma profesionales, por favor, se lo pido, empieza a formar profesionales. Usted ya, de hecho, brinda cursos, ¿verdad? Sí, mira, la verdad que ha sido el trabajo importante desde la endocrinología y ginecología convencional, que es una rama maravillosa, pero con aporte de lo que nos dice la medicina funcional, la medicina translacional y en qué nivel va la investigación, siendo de alguna manera hoy día honesto que una buena hormona bioidéntica en esa persona va a andar bastante bien. Nosotros atendemos acá vía online, a través de, búsquenlo, Calevis Chile. Calevis significa calidad de vida, energía, vitalidad. Va a haber un evento acá en Santiago en noviembre y vamos a hacer un curso post-congreso, pero orientado a medicina de longevidad. Es un tema que estamos preparando un curso porque vemos que a veces la endocrinología convencional, maravillosa, pero de nutrición, nada. La ginecología muy bien, pero hablar de estroboloma, hablar de disbiosis intestinal, hablar de metales pesados, nada. La nutrición también es importante, no es un cúralo todo, pero hoy día sabemos que gran parte de las patologías de enfermedades crónicas, de un síndrome ovario poliquístico o una dismenorrea. Hoy día el gran problema de la infertilidad, que otro día podemos tocarlo, ¿cierto? Que es muy importante, que hoy día cuesta más tener familia que antes, y ahí tiene que ver también otros aspectos. Sí queremos de alguna aportar a una mirada de la endocrinología o del manejo de equilibrio hormonal desde la medicina funcional, que es un poquito distinta a lo Buenísimo. Estaría clásico que ven buenísimo los un colegas. vivo sobre fertilidad. Por eso también me preguntan muchísimo. Yo veo muchos problemas, yo acompaño a muchos pacientes en y la verdad, en no sé, el camino, y la verdad que es un tema que hoy en día está bastante difícil. Se sienten bastante desamparadas porque van a tratamiento de fertilidad y nunca nadie les habla de hábitos y todo esto que abordamos hoy, que usted contó. Así que bueno, la gente amó la charla. Yo les dije que es un genio el doctor, tenían que escucharlo y conocerlo. Seguramente lo estaremos viendo seguido. Él viene a Argentina para nuestro congreso, va a estar a fin de año en Queto, Santiago, ¿verdad? Así que bueno, Sí, y el eso, curso el bueno, día ahí siguiente ojalá después pueda del estar Keto Santiago. participando. Bueno, doctor, algo que quiera decir para despedirse. El vivo va a quedar grabado tanto en mi Instagram como en el del doctor, así que ahí lo pueden ver, se lo pueden recomendar a quien quieran Perfecto. recomendárselo. ¿Algo que quiera decir para despedirse, saludar a la gente? Mira, en general nosotros tenemos un canal de Calevis que tenemos grabado aproximadamente 120 temas distintos, flexibilidad metabólica, ayuno, este concepto nuevo que es la terapia de ventana de alimentación reducida, la importancia de los ciclos. Hay muchos temas, ¿no es cierto? Y algo también del punto de vista de hormona que creo que le va a aportar a la gente. Pero un mensaje súper profundo, particularmente para la mujer. Revélense, tienen el derecho a tener una longevidad saludable, las hormonas parte de este proceso, no se hagan enemiga de su periodo de la menopausia, todo lo contrario, una oportunidad para que se conozcan, una oportunidad para decir qué he venido haciendo, qué cambios puedo hacer y cómo vamos a poder seguir caminando. Cuando alguien les sugiera un tratamiento hormonal, piensen en sus síntomas, que lo hagan con responsabilidad, con los exámenes en mano. Todo exceso es inadecuado, esto es muy personalizado, y si es que llegan a tener un tratamiento de hormonas bioidénticas, el único compromiso es por lo menos cada 5 meses controlarse. Y ahí la importancia de usar técnicas
que podemos controlar y no técnicas que a veces podemos depositar y no sabemos esa persona que buscó una píldora mágica, y en medicina no existen píldoras mágicas. Las hormonas es una tremenda herramienta, pero no son mágicas. Entender que muchas veces hay problemas psicológicos o problemas neurológicos o problemas emocionales. Y me va a ayudar un equilibrio hormonal, pero la afectividad que yo tenga con mi pareja, los propósitos de vida que yo tengo, que eso es súper importante, no te lo va a sanar necesariamente una hormona. Así que busca en tu corazón, busca en tu interior aquello que de alguna manera podemos equilibrarte, pero tú Muy buen tienes la cierre, doctor. respuesta. Bueno, el doctor lo pueden seguir tanto en su Instagram personal como en el de Calevit, que ahí comparte un montón de información, así que bueno, doctor, la verdad que muchas gracias, un honor tenerlo, la verdad que ayudó mucho, porque yo necesitaba que alguien como usted transmitiera todo ese conocimiento que tiene, así que bueno, nos estaremos viendo pronto, muchas gracias a todos los que participaron, ojalá hayan disfrutado del doctor, así que bueno, ojalá sea el primero de varios encuentros. Gracias, Flor, así con un encanto, y muchas gracias por la audiencia que tú tienes, maravillosa. Así que esperamos vernos en el Biohacker de Miami y también en el evento que tú estás organizando allá, maravilloso, para poder educar a la gente y que la gente tome las riendas de su proceso de sanación. Así que encantado de estar contigo. Muchas gracias, doctor. Okay. Gracias a todos los que participaron. Chau, chau. Besos, cariño, chao, gracias.